Medios alternos en la resolución de conflictos. Autores: Marvin Chirinos, Kenia Manríquez y Joanny Pérez Ortega. La diferencia fundamental entre la mediación y la negociación es que la mediación requiere, además de las partes, la intervención de un tercero imparcial, mediador, que se pone al servicio de las partes implicadas, colaborando con ellas para que puedan alcanzar una solución al conflicto. Sin embargo, en el proceso de negociación solo participan las partes a lo largo de la resolución del conflicto. Asimismo, las partes se comunican entre sí y buscan llegar a un acuerdo. Se cumplen los acuerdos porque los mismos son el resultado de las decisiones de cada una de las partes afectadas por el conflicto. Por último, no tienen reglas de participación fijadas de antemano. Son las partes las que elaboran sus propias reglas. Negociación por principios. Fisher y Ury elaboraron en 1981 un modelo de negociación que aplicaban al mundo de la empresa, pero que resulta extrapolable a cualquier tipo de negociación, incluida la que se realiza a través del procedimiento de mediación. La negociación por principios permite, según sus patrocinadores, alcanzar acuerdos inteligentes con gran eficiencia y sin resentimiento, por lo que representa un modelo prescriptivo. El proceso de negociación se desarrolla en 3 etapas: análisis de la situación, generación de ideas y discusión. Este es el marco de actuación del negociador de Fisher y Ury. El mismo se sustenta en 4 pilares fundamentales, los cuales son: diferenciar la persona del problema. En cuanto a las personas, la negociación por principio permite al negociador convertir al extraño en conocido y buscar una situación de cooperación, tratando los problemas humanos en el campo de la percepción, la emoción y la comunicación. El negociador puede comprometerse sin peligro en sus principios, atacando agresivamente el problema, pero apoyando simultáneamente al oponente. De igual modo, hay que partir de 2 ideas. La primera es que la persona no es el problema, por lo que no se solucionará nada atacándola. Y la segunda es que hay que conseguir que colabore en la resolución del problema. Y no lo hará si se siente atacada. En consecuencia, lo que hay que atacar e intentar resolver es el problema. Para negociar hay que mantener una actitud que reconozca el valor en la otra persona y que trate de persuadirla de que colabore en la resolución del problema que ambos o los involucrados tienen. Centrar la atención en los intereses, abandonando las posiciones. En segundo lugar, la investigación relativa a los intereses permite a las partes abandonar las posiciones. Esto supone primeramente llegar a la diferenciación entre nuestras posiciones, que suelen ser consecuencia de las emociones negativas generadas por el problema, y nuestros verdaderos intereses a pesar de todo, o incluso nuestras necesidades. Nos conviene hablar con las personas en conflicto porque necesitamos conocer alguna información donde ambos estemos involucrados o por los intereses comunes que nos unen. Proponer opciones que contemplen los intereses de ambas partes. En tercer lugar, la habilidad para generar opciones como la creatividad, la apertura de lo nuevo, permite buscar el beneficio mutuo a partir de diferencias en creencias, valoración del tiempo, predicciones y aversión al riesgo. Se trata de una negociación libre en la que pueden existir diversas opciones de posibles acuerdos, que en todo caso deberán tener en cuenta los intereses de ambas o las partes en conflicto. No tendría ningún futuro proponer una opción de acuerdo en el que no se tuviera en cuenta los intereses de la otra parte. Y cuarto, utilizar criterios objetivos aceptables por ambas partes. La negociación por principios requiere para la evaluación del problema el uso referencial de patrones de justicia, eficiencia o bien el mérito científico o cualquier otro criterio objetivo. En ocasiones puede ser necesario utilizar criterios objetivos que serían facilitados por un perito elegido de común acuerdo. Los conflictos son como los incendios. Mientras el foco es pequeño se puede ahogar con facilidad, pero después se vuelve incontrolable. Pero ello resulta importante prevenirlos, tomarlos en un principio para evitarlos o alcanzar soluciones inmediatas.
Generalmente pensamos que un conflicto solo tiene dos caras: marido y mujer, patrones y obreros, católicos, protestantes, árabes, judíos, guerrilla y ejército, entre otros. Pero siempre hay otra persona que, sin estar directamente involucrada en el problema, tiene algo en común con uno de los contendientes, o con ambos, amigos, vecinos, parientes, entre otros. En gran medida, el éxito de una negociación depende de la activa participación de estas personas en el acercamiento de los bandos en pugna. Para Boulding, define el conflicto como una situación de competencia en la que las partes están conscientes de la incompatibilidad de futuras posiciones potenciales. Cada una de ellas desea ocupar una posición incompatible con los deseos de la otra. Todo esto plantea que el conflicto es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos. Ocurre cuando dos o más personas compiten sobre los mismos objetivos o grupos limitados, percibidos como incompatibles o realmente incompatibles. En estos escritos, Boulding sostiene que el conflicto es una situación de la competencia en la que las dos partes reconocen la incompatibilidad de cargos y cada lado está tratando de tomar posición de lo que es incompatible con el hecho de que los intentos de tomar otro, obviamente, los conflictos se pueden definir como un fenómeno que ocurre entre la aparición de conflictos en la relación de las partes y la liquidación final. Kenneth Boulding veía al mundo y a la sociedad humana como un sistema muy complejo y en continuo cambio, pero en el que se podían distinguir ciertos rasgos o mecanismos como una presencia estable. Una de las más importantes contribuciones de él fue la identificación de tres grandes sistemas de relaciones entre los seres humanos: la amenaza, el intercambio y el amor. El sistema de amenaza puede ser descrito mediante la frase "haz esto que yo quiero" o "yo haré una cosa que tú no quieres". Por su parte, el sistema de intercambio puede ser descrito mediante la siguiente frase: "haz esto que yo quiero y yo haré algo que tú quieres". Asimismo, y finalmente, el sistema del amor lo describe como "yo voy a hacer algo que tú quieres porque quiero hacerlo, independientemente de lo que tú hagas y sin pedirte nada a cambio". Cada uno puede estar forzado al otro o hacer algo o persuadiéndolo para que lo haga intercambiando con ellos o dándole algo, esperando nada a cambio, salvo una relación pacífica. Cuando el conflicto escala a ambos lados, generalmente se mueven rápidamente para usar la fuerza contra el otro. El sistema de la amenaza. Está muy extendida la creencia en la eficacia de este sistema. Mucha gente está convencida de que este sistema sea suficientemente fuerte y creíble, lo cual conseguirá provocar la sumisión. Otros piensan que el sistema dominante es el de la amenaza y que la explotación, la sumisión y el dominio subyacen en un mundo en que todos somos explotados o explotadores. Pero lo cierto es que las amenazas tienen frecuentemente consecuencias imprevistas e indeseables. A nadie le gusta ser obligado a hacer una cosa que no quiere, por lo que aunque una amenaza provoque a corto plazo la sumisión, también debe esperarse que produzca resentimiento, hostilidad y estrategias más o menos astutas y ocultas para evitar la sumisión a la amenaza. Otra posible respuesta a la amenaza es la huida, en la que la parte amenazada se retira, aún con pérdida, para evitar que el que amenaza disfruta de los beneficios de un comportamiento sumiso. El desafío es otra forma de respuesta a una amenaza, en la que el amenazado simplemente se niega a someterse, forzando a elegir al amenazante entre cumplir o no cumplir su amenaza. Cumplir una amenaza suele tener costos, pero no cumplirla también lo tiene, ya que la amenaza serán a partir de ese momento menos creíbles. Otra posible respuesta, aún más peligrosa, es la contraamenaza, que puede generar una escalada en la que ambas partes busquen armas para hacer que sus amenazas sean más creíbles y más temibles. El sistema de intercambio, la visión economicista de la sociedad humana, consideraba que este sistema era dominante y que la mayoría de los intercambios se producen en la práctica mediante este sistema. Ninguna de las partes está satisfecha, pero suficientemente contenta para dejar el tema por el momento. El sistema del amor es muy poco estudiado por los científicos sociales. Puede jugar un papel clave en la mejora de la sociedad humana, en poner límites
a las desigualdades creadas por el sistema del intercambio y a la destrucción y el dolor creado por el sistema de amenaza. Baldwin, sin embargo, consideraba que la mayor parte de la actividad y las relaciones sociales entre seres humanos están motivadas por el afecto y cierto sentido de obligación mutua, que se basa en relaciones como la legitimidad, el respeto, el afecto, el amor, la comunidad y la personalidad. La resolución de conflictos, método basado en los principios, desarrollado por Harvard. Un mesero preocupado por el buen servicio va a atender a un comensal, un cliente que quiere desayunar. Lleva unos huevos duros para su desayuno. Espera una buena propina. El cliente, una vez vio su desayuno, exclamó: «Mesero, los huevos los pedí fritos. Usted me los ha traído duros. ¿Qué es esto?». «Usted me los pidió duros», exclamó el mesero. «No, señor, yo se los pedí fritos. Usted es mentiroso, me está prestando un mal servicio». «Entonces yo los tengo que pagar», exclamó el mesero. «Tendrás que pagarlos tú, porque yo tengo la razón. Yo soy el cliente». Según Harvard, para lograr un acuerdo, es necesario separar las personas del problema. El cliente y el mesero son personas, sujetos de emociones, pasiones y valores, independientes de su rol. Y además hay que concentrarse en los intereses. El mesero quiere ser honesto y prestar un muy buen servicio. El cliente quiere un muy buen servicio y obtener un buen desayuno. Existen opciones y criterios según Harvard: solución blanda o solución dura. Diría, habrá una tercera opción, y entonces la tercera opción, buscar alternativas y comunicación. Dicen ambos: «Creo que nos pasó porque no escribimos los pedidos de menú. Cometimos un error. Al que nos interesa quién fue el culpable, no sería la mejor opción. Lleguemos a un acuerdo desde ambos y ganemos ambos y ambos perdamos, pero quedemos satisfechos», exclamó el cliente, y atendió el mesero. «Usted me los pidió bien duros y yo le entendí duros», exclamó el mesero. «En mi caso como mesero, yo pierdo el costo de los huevos y pago la propina, porque creo que presto un buen servicio, y usted como cliente paga la propina, y allí, diría, quedamos satisfechos. El resultado debe ser mejoramiento para ambos, con pérdidas y ganancias, aceptados por las partes, y así finaliza nuestro ejercicio».